Muy buenas tardes, gracias por estar un domingo más con nosotros en Diálogo Live. Hoy tengo la alegría de tener a Efraín a mi lado. Efraín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí. Muy bien. Había visto justo en YouTube, ¿cuándo fue la última vez que estuviste? Septiembre 2023. Yo pensé que era más cerca. No, yo cuando vi eso también dije, no, hoy tengo que ir con Efraín para que esté hoy aquí. Así que bueno, te agradezco, ¿no?, que hayas aceptado la invitación. Y el pastor tocó un tema que me gusta mucho porque el descanso se habla poco. Y yo siento que estamos actualmente viviendo en una época donde todo es rápido, todo tiene que ser rápido. Ves que están los audios de WhatsApp de 2 a velocidad 2. La gente prefiere ver ahora un video de TikTok de 1 minuto que ver una prédica de 1 hora. La gente prefiere que la inteligencia artificial le cree algo en 1 minuto a ellos ponerse 2 semanas a trabajar. Y a pesar de estar en esa época en la que todo es rápido, no tenemos tiempo para nada. No tenemos tiempo para nada y sentimos que el tiempo no nos alcanza. Y para algo que tal vez nosotros decimos, bueno, esto ni modo, no nos alcanza, es para el descanso, que fue lo que el pastor habló hoy. Y yo te quería preguntar, Efraín, ¿cuánto tiempo le dedicas al descanso? Pero no al descanso del sueño, de cuántas horas dormís, sino al descanso de ponerle esa pausa en tu vida y decir, hoy me tomo un tiempo para Dios, para mí. ¿Cuánto tiempo le dedicas a eso? Bueno, yo en lo personal soy una persona que me cuesta mucho parar, descansar. Me he tenido que entrenar, aprender a hacerlo, porque me cuesta, sí. Es decir, antes sobre todo era una persona que estar 1 hora así tranquilo, relajado, me desesperaba. Yo necesito escribir o tocar mi guitarra o trabajar o hacer algo. Es como no puedo estar parado. Y me he obligado a descansar por la importancia del descanso. Precisamente aprendí la importancia, vi cómo afecta a la salud a mucha gente y eso fue una señal también desde que llegó Elena, mi hija, el obligarme a dedicarle tiempo a ella incluso, al principio obligarme porque me costaba y esa ha sido la gran enseñanza. Entonces ahora he aprendido a descansar más, descansar de, de mi día a día. Usualmente ocurre los fines de semana. He aprendido a hacer el sábado, por ejemplo, el viernes en la noche como un stop, pensar cómo estoy mentalmente, emocionalmente, preguntarme sobre todo por qué estoy haciendo las cosas que hago, ver mi motivación, etcétera. Y con mi esposa, porque ya es el otro nivel, el juntos, realmente cuando vamos de vacaciones es un momento muy lindo donde paramos, desconectamos y casi siempre reflexionamos, oramos, pensamos cómo estamos, tratamos de verdad descansar. Así que diría que es una mezcla entre rutina semanal, mensual y vacaciones de verdad. Sí. Súper bien, no, sí, hoy lo aprendimos, ¿no? Dios habla mucho sobre el descanso en la Biblia y si él mismo lo hizo y él mismo lo dice y Jesús también lo hizo, es porque tenemos que agarrarlo en serio, ¿no? El descanso. El pastor también comentaba un poco de descansar en Dios y esto para mí va relacionado con tener fe en Él. Me gustó que el pastor tocó el versículo de los discípulos en la barca, que cuando estaban en la tormenta, todos preocupados, afligidos por lo que pasaba, y Jesús descansando tranquilamente, porque Él tenía fe. Y Él sabía de que no iba a pasar nada malo. Y yo te quería preguntar, Efraín, ¿cómo logramos descansar en el plan de Dios? Bueno, esa historia a mí me gusta también. Se la cuento mucho a mi hija antes de dormir, la historia de Jesús en la barca, porque me parece que es un gran ejemplo de cómo debemos descansar. Y es que ponemos nuestra confianza, aun cuando estos hombres eran pescadores profesionales, es poner nuestra confianza de que yo no puedo controlar esta situación, pero Jesús está en la barca. Y la realidad también es que Jesús estaba con ellos físicamente en la barca, ¿no? Y a veces Jesús no estaba con ellos. Y es una gran diferencia con nosotros. Jesús siempre está con nosotros, siempre en la noche, al despertar. Entonces, ¿cómo puedo descansar en la voluntad de Dios? Primero, aprender a eso, reconocer, Jesús está siempre conmigo. En el campamento hablamos de eso, ¿no? Jesús está siempre conmigo. Esa es una gran verdad que parece pequeña, pero es tremenda. Y a partir de ahí, entonces, está pasando una situación en mi vida.
no sé qué va a pasar, tengo angustia, tengo temor, qué va a pasar en el futuro, pero Jesús está conmigo. Estoy viviendo una tormenta en mi vida. ¿Qué puedo hacer? Lo primero es, Jesús, tú estás conmigo. Con fe, como dices tú. Jesús, tú estás conmigo. Ese es el primer paso. Y a partir de ahí es, si tú estás conmigo, entonces dame paz, dame fuerza, dame gozo, guíame, etc. Bueno, este versículo también, o este pasaje también me gusta mucho, lo he comentado en varias redes de jóvenes, incluso he predicado alguna vez de esto también, porque siento que nosotros normalmente no logramos descansar por preocupaciones, o las preocupaciones es lo que no nos hace descansar, porque en nuestra mente siempre está, no, pero es que sí descanso, como vos decías, no tengo que hacer algo, estoy perdiendo el tiempo, tengo que estar activo, o me preocupa esto que estoy esperando y no pasa nada. Y Dios da un claro ejemplo aquí de confiar en Él, de descansar en Él, con la pregunta que les hace al final a los discípulos y les dice, ¿aún no tienen fe? Y yo cuando lo comento esto en el grupo de jóvenes, digo, siempre les pregunto, vean atrás, ¿a quién Dios no le ha hecho un milagro? ¿A quién Dios no le ha respondido una oración? ¿A quién Dios no le ha dado algo así que esto es tuyo y se ha cumplido? Y yo les pregunto siempre a ellos, ¿aún no tienen fe cuando están en la preocupación, en la nueva preocupación? Y yo creo que cuando descansamos en Dios y cuando entendemos esa pregunta de ¿aún no tienen fe? Es voltear a ver y ver todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y decir, ahora sí puedo descansar. Si Él ya lo hizo, lo va a volver a hacer. ¿Por qué me voy a poner en eso? Y yo creo que esto va un poco con la última pregunta que yo tengo para ti, que yo sé que te gusta mucho todo el tema de los tiempos de Dios. Has escrito canción, has hecho un libro. Y este tiempos de Dios, Kairos, que se llama en el griego, ¿no? En el original, vos podés explicarlo luego mejor, es muy especial, porque es un tiempo que no es atrasado, un tiempo que no es tardío, sino que es un tiempo exacto y perfecto, que llega en el momento que tiene que llegar, pero que a veces nosotros como humanos no logramos entender este tiempo y queremos acelerar procesos, queremos que todo se dé en mi tiempo y no en el tiempo de Dios. Y ya para terminar, quería que nos comentaras un poco sobre cómo podemos nosotros descansar en el Kairos. Sí, como lo dijiste muy bien, el tiempo de Dios es diferente al tiempo del hombre. No se mide por horas, no se mide por días, no hay un calendario. Es cuando Dios mueve las cosas a nuestro favor o incluso a la hora de cerrar puertas también. No necesariamente significa que todo va a ser como queremos. Es simplemente que se hace la voluntad de Dios. ¿Cuándo se hace? En su tiempo. ¿Cómo puedo descansar en Él? Bueno, dijiste algo antes que me llama la atención porque es verdad. Muchas veces yo he estado en la barca, por así decirlo, en la tormenta, y Jesús me ha dicho, aquí estoy, ¿qué pasa? Y vuelve otra tormenta y como que se me olvidó que ya pasé una tormenta y otra vez dudo y otra vez Jesús, pero bueno, Efraín, ¿qué pasó? Ya estás acá, ya yo estuve acá, aún no tienes fe. Otra vez. Yo creo que el Kairos, como decía el pastor, hay que practicarlo, el descanso en Dios, el descanso en el tiempo de Dios se ejercita. Y más bien, viéndolo optimista, si tenemos una situación difícil, en vez de verlo como lo que es una situación difícil, hay que aprender a verlo como una oportunidad de aprender de Dios, de conocer a Dios, de tener fe. ¿Cuándo necesitamos fe? En situaciones adversas. Entonces, queremos ser, creo yo, todos hombres de fe, mujeres de fe. ¿Qué necesitamos? Las situaciones adversas, son la escuela de la fe. Entonces, ¿cómo podemos descansar en el tiempo de Dios? Primero, como decía el pastor, en la Biblia encontramos tantas historias de personas que cuando miras, como decías tú, su vida, dice, epa, aquí Dios actuó, Dios no mintió, Dios cumplió su promesa. Y después cada uno de nosotros tiene una historia personal con Dios, donde todos, en menor o mayor grado, hemos vivido, este es el tiempo de Dios. Entonces, bueno, nos toca descansar. Todo esto es bastante fácil en la teoría, debo decir, como te comenté antes, justo estoy pasando otra vez por un proceso de impaciencia, de quiero que se hagan las cosas ya, qué es lo que va a pasar, la espera se me hace larguísima y entonces me toca otra vez, pero Dios está contigo, Jesús está contigo, si te cuidó antes, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Dios, perdona mi incredulidad, porque es un pecado también, mi falta de fe, perdóname, ayúdame. Entonces creo que esas son las claves, confiar en Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través de nuestra experiencia
y también la experiencia de otras personas, que siempre es de bendición para nosotros. Y a ustedes que nos ven, yo los animo hoy a que si están pasando por esa situación difícil, preocupaciones, angustia, que se animen a, como vos dijiste, Efraín, hacerlo, ejercer, decidir, ahora voy a confiar en el Kairos. Ahora no voy a confiar en que me han dicho que tengo un mes humano o que en un año tengo que irme de Alemania o no sé cuál preocupación tendrás. Alguien te habrá puesto alguna vez una fecha y te ha dicho hasta tal día tienes el límite. Confía en el Kairos de Dios. Anímate a confiar en el Kairos de Dios y a decirle, pues si el mundo dice una fecha, yo le creo es al Kairos de Dios y no a lo que dice el mundo. Y con eso te animo a que puedas descansar en su palabra, que veas atrás lo que Dios ha hecho y que puedas cumplir el Salmo 4:8 que leyó el pastor hoy y que lo pongas en práctica a partir de hoy. Hoy en la noche, dice el Salmo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y esa es la manera en la que tenemos que vivir ahora. Efraín, te agradezco por estar aquí, por haber compartido un poquito del tema Kairos. Y a ustedes, gracias por estar en este Diálogo Live y los esperamos la próxima. Hasta luego.